Este es el mensaje número 2 del tema Cuando Dios te llama. Estamos hablando de la vida, el llamamiento de Gedeón. Hemos leído en el libro de Jueces, capítulo 6, versículos 11 al 16. Tú lo puedes leer. Pues bien, aquí tenemos a este hombre con un llamamiento y Dios le empieza a hablar. Se aparece y le empieza a hablar. Y le dice, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Gedeón replica y discute. Quizás él no sabe todavía quién le está hablando. Él discute y dice, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? Pero el Señor le está hablando a él. Él es el hombre clave. Él es la llave de Dios para abrir la puerta de la liberación. Tú eres la llave, tú eres la clave. Así es que tú no pongas como excusa o no hables por los demás. Tú habla por ti. Si Dios tiene algo contigo, a través de ti va a bendecir a las demás personas. El Señor le dice, varón esforzado y valiente. Mira, dos cosas aquí el Señor aprecia en Gedeón, que es esforzado y que es valiente. Y estas mismas dos cosas las exige a todo aquel que llama. Por eso le dijo el Señor a Josué, esfuérzate y sé valiente. Quizá Josué tenía ciertas falencias, debía fortalecer ciertas áreas en su carácter. Por eso el Señor le dice, esfuérzate y sé valiente. Pero este Gedeón era esforzado y valiente. Lo que Dios le exige a Josué, este lo tiene, antes de que Dios llegue para llamarlo. Josué debía esforzarse. Esto significaba ser responsable, ser diligente, comprometido y trabajar fuerte. Pero Gedeón ya era así, ya tenía esta cualidad. Y además el Señor le dice, eres valiente. Ahora, esta valentía y esta fuerza interna que Dios mismo le dio, porque todo lo que tenemos, lo tenemos porque Dios nos lo ha dado, ¿verdad? Nadie es valiente porque es valiente o esforzado porque es esforzado. Son gracias que el Señor nos da. Mirándole el Señor, le dijo, mirándole Jehová, le dijo, con esta tu fuerza salvarás a Israel. ¿Qué miró el Señor dentro de Gedeón? ¿Qué fue lo que miró? Lo primero que miró seguramente fue su carácter, su valentía, su integridad, su honestidad, su patriotismo, su diligencia para hacer las cosas. Aquí en una pequeña aldea, una pequeña ciudad, en el norte de Israel, ni siquiera ahora un lugar muy importante, aquí hay un hombre que va a cambiar el curso de la historia de Israel. Dios lo mira interiormente y Dios también nos mira a nosotros, mira su carácter, pero también los carismas que Él puso dentro de Gedeón, las capacidades, las potencialidades. Por eso le dice, ve con esta tu fuerza, con esta tu fuerza. Una vez que Dios te lo da, es tuyo y tú tienes que usarlo. Una vez que Dios lo pone dentro de ti, lo implanta dentro de ti, ahora tú tienes que administrarlo. Tenemos que entender que el poder y la autoridad de Dios ya están en nosotros. Carácter y carisma, ambas cosas han sido instaladas dentro de nosotros, pero deben equilibrarse en una relación adecuada. El carácter y el carisma. Un día vamos a hablar de eso. El carácter tiene que ver con quién soy y el carisma con el poder que he recibido, los dones y la gracia que he recibido. El Señor le da la comisión y le dice, con esta tu fuerza salvarás a Israel. Salvar a Israel para un joven como Gedeón era imposible. Y debes saber que la tarea
que Dios nos da a todos los que somos llamados siempre es más grande que nosotros. Siempre es más grande que nosotros. Mira, Dios siempre dio misiones imposibles. A los jueces siempre pelear con naciones mucho más grandes, mucho más equipadas, pero Dios les dio la victoria sobrenaturalmente. Moisés tenía que libertar al pueblo de Israel de un imperio que era el imperio más poderoso de la tierra, y Moisés sabía que eso era imposible humanamente, pero Dios lo hizo. La iglesia tiene hoy una misión imposible, llegar a todo el mundo, y que la gente se convierta y que haya milagros y sanidades y resurrección de muertos, liberaciones, y etcétera, etcétera. Eso es imposible, pero con el Señor se puede. Ahora, la comisión siempre es específica. Salvarás a Israel. Y para nosotros también. Dios siempre te va a hablar claro. Quizás te mande un día a un determinado lugar y va a ser claro. Y tú vas a saber que ese es el lugar donde tienes que estar, donde tienes que ir. El Señor lo envía, le dicen, no te envío yo. Está hablando de respaldo. Anda y salva a Israel porque yo te envío. Esto significa que somos autorizados por Dios y eso ya debiera ser suficiente, pero además somos enviados. Él nos dio la orden, es un privilegio que Él nos haya escogido, nos haya enviado, pero además somos respaldados por el Todopoderoso, por el Omnipotente. Nos ha dado el Señor un poder y una capacidad interior y nos ha dado un respaldo sobrenatural tremendo. Así es que no tenemos que dudar en ir y hacer el llamamiento del Señor. Pero hay un temor humano que tenemos los que somos llamados. Gedeón dice, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo para hacer esto? Gedeón tenía un problema de autoestima pobre, como sucedió a Moisés, como sucedió a Saúl, como sucedió a Jeremías. Autoestima pobre. Quizás tú también la tengas y tengas una autoestima pobre. Porque en el caso de Gedeón, el currículum de Gedeón era bien deficiente como para escogerlo para la tarea. El menor en su familia. Y en ese tiempo el mayor era el que tenía que haber sido los privilegios, el primero. El menor era el menor. No era lo mismo el menor en ese tiempo que hoy. Venía de una familia pobre, de una ciudad pequeña, Ofra, de una tribu no relevante. Así que tenía todo en contra, como para levantarse para ser líder y ganar la batalla contra los enemigos. Sin embargo, el nombre que Dios que le puso su padre fue profético, sin saberlo. Gedeón significa derribador. Y eso fue lo que hizo. Un nombre profético, ¿no? Gedeón, lleno de dudas, aunque él tenía fuerza, valentía, pero también era consciente en lo humano, en lo terreno. Y él le dice al Señor, ¿con qué salvaré yo a Israel? Le estaba hablando de recursos, de capacidad militar, finanzas, economía. Pensó en dinero, pensó en armas, pensó en influencia social, pensó en recursos, pensó en gente. No tenía nada. Ni siquiera su padre era el jefe de la tribu, de la ciudad. Así es que era un anónimo, un joven anónimo. Pero Dios escoge ese tipo de personas para hacer sus grandes obras. La respuesta del Señor es: yo estaré contigo. Quizá tú te estás haciendo la misma pregunta. ¿Con qué? ¿Cómo lo haré? ¿Quién soy yo? Primero, ¿quién soy yo? Segundo, ¿con qué? ¿Con qué? No tengo plata, no tengo dinero, no tengo un salón, no tengo recursos, no tengo influencias. Pero necesita solo una palabra. Y Dios se la dio a Gedeón. ¿Y cuál fue? Yo estaré contigo. Yo estaré contigo. Gedeón no necesitaba dinero, ni influencias, ni hombres, ni armas. Necesitaba a Dios. Y Dios supliría todo eso. Gedeón necesitaba confiar en Dios. Confiar en Dios, aprender a confiar en Dios. Y nosotros necesitamos aprender a confiar en Dios. Dios es todo lo que necesitamos para el ministerio.
Dios es todo lo que necesitamos para el ministerio. Para cumplir el llamamiento, la comisión, la tarea, Dios. Dios suplirá el dinero, Dios nos dará los recursos, Dios nos dará la gente. Nosotros vamos a servir y trabajar, vamos a seguir sus instrucciones, pero la fuente de todo lo que necesitamos, la fuente de donde provendrá todo eso es Dios. Tienes que saberlo. ¿Sí? Le promete el Señor una victoria total. Y le dice, derrotarás a los madianitas como con un solo golpe, como a un solo hombre, de una sola vez. Así, ¡ta! De una, como dicen los argentinos, de una. Derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Ahora, Dios determinará siempre cómo será nuestra victoria. Pero todas las victorias con Dios son sobrenaturales. Sobrenaturales. Recapitulemos un poco los pasos del llamamiento. El primero es que Dios en persona te llama. Cuando digo en persona no significa que se le aparece a todos los que llama, pero Él te habla, te habla. Te habla en sueños, te habla en visiones, te habla por la palabra, te habla en una voz interior, te da un rema, te da una convicción, o te habla a través de un profeta. Dios te habla, Dios te llama. El llamamiento es personal. Segundo, instala en ti, y ya lo puso, ya está, el poder y la capacidad necesarias para cumplir el llamamiento. Tercero, te da una comisión y una tarea específica. En algún momento te habla y te dice, esto es lo que quiero que tú hagas. Cuarto, te da autoridad. Sí, te da autoridad y respaldo. Respaldo. Tienes que saber que Él siempre te respaldará. Cuando el Señor envió a sus discípulos, les dijo, vayan, hagan discípulos a todas las naciones, y, ¿no es cierto? Y todo lo que sigue, y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y este es el quinto paso, la presencia prometida del Señor, garantizada. Nunca te va a dejar, siempre va a estar, siempre está, aún en los momentos en que parece que estás solo en el ministerio. Nunca estás solo, nunca estás sola, Él está siempre. Prometió respaldarte y prometió estar contigo. Mira, son dos cosas distintas. Te respaldará con señales, con milagros, con evidencias, hará cosas sobrenaturales a tu favor para que tú y todos los demás sepan que Dios está contigo. Pero además, estará contigo. Su presencia estará contigo. ¿Sí? Muy importante esto. Moisés le dijo al Señor, si tu presencia no va conmigo, no nos saques de aquí. La presencia del Señor está garantizada. Y en sexto lugar, la victoria está asegurada. Porque Él lo ha determinado. La victoria está asegurada. Tú tienes que saber que la victoria ministerial está asegurada. Que aquello a lo que el Señor te envió es aquello en lo que te dará victoria. Nunca te envía a fracasar. Los fracasos son por errores nuestros, que a veces nos salimos un poco del plan. Pero Dios puede restaurar y levantar de nuevo y entrar en la línea de la victoria. La victoria ministerial puede implicar la salvación de muchas almas, la edificación de una congregación, la extensión del reino por otros lugares, un ministerio con señales y milagros. Si tú, en lo que quieras, en lo que seas, quizá Dios te manda a escribir un libro y la victoria es que lo vas a terminar y va a ser de mucha edificación para el reino de Dios. Quizás en este momento eres un ministro de alabanza y la victoria es que donde vas hay un respaldo y una unción y se crean atmósferas divinas. Quizá tú eres profeta y la victoria del Señor es que tienes un respaldo evidente de señales y milagros y las palabras que das son precisas y se cumplen, cualquiera sea tu ministerio. Hay una victoria asegurada. ¿Qué falta? Tu respuesta, mi respuesta. Y nuestra respuesta obviamente será positiva. Sí, Señor, aquí estoy. Como dijo Isaías, heme aquí, envíame a mí. Gedeón finalmente dijo, estoy listo. Y fue con el Señor y hizo todo
lo que el Señor le dijo y la victoria estuvo con él. La victoria del Señor. Dios les bendiga.